Recientemente hemos conocido los datos de déficit público de España, que se han situado en el 5% del PIB. De ese importe, un tercio corresponde a las comunidades autónomas, ha sido el 1,7%, muy similar al del año anterior. Las comunidades autónomas, como es sabido, realizan la mayor parte de sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales. Esto representa un 65% de su gasto total. Y a pesar de eso, durante la crisis, desde 2010 hasta 2015, han conseguido reducir sus gastos en un 9,5%, los gastos totales. Por el lado de los ingresos, las comunidades autónomas obtienen sus fuentes de financiación básicamente del 50% del IRPF que tienen cedido y de otros tributos en los que tienen una capacidad para subirlos o bajarlos. Luego reciben participación en otros impuestos y transferencias del Estado. El conjunto de sus ingresos entre 2010 y 2015 han subido un 2,5% en total. En consecuencia, lo que vemos es que desde 2010 hasta el último año se ha producido una gran reducción, una considerable reducción del déficit de las comunidades autónomas, que empezó en el 3,2% y se ha situado ahora en el citado 1,7%. Cuando analizamos el comportamiento de las comunidades autónomas, debemos tener en cuenta que no todas se comportan del mismo modo. Por ejemplo, en el año 2015, 9 comunidades autónomas redujeron su déficit respecto al año anterior. En cambio, 6 de ellos lo aumentaron. Además, 5 comunidades autónomas tuvieron un déficit superior al 2% de su PIB, que es un nivel importante. Como es sabido, el déficit de cada año se traduce en el stock de deuda que tiene cada comunidad autónoma. En esa magnitud, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha se sitúan en un nivel de deuda de entre el 30 y el 40% de su PIB. En cambio, el resto de las comunidades autónomas tienen una posición bastante más saneada, en torno al 20% de su PIB. Desde 2012, el déficit de las comunidades autónomas se ha situado cada año entre 1,9 y 1,6. Parece haberse estabilizado en ese rango, y esto sugiere que quizás se ha acabado el tiempo de los recortes y ha llegado el momento de abordar una reforma en profundidad. El núcleo del problema es que, al igual que le sucede a la Administración Central del Estado y a la Seguridad Social, los gastos corrientes son superiores a los ingresos corrientes, y esto no es sostenible en el medio plazo. Para corregir el déficit de España hay que corregir, por tanto, el déficit de las comunidades autónomas. Para ello deben adoptarse un conjunto de medidas en torno a 3 ejes. En primer lugar, debe reforzarse el espacio fiscal de las comunidades autónomas, es decir, su capacidad para recaudar por sí mismas los ingresos que sean necesarios. Esto puede requerir una reforma del sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, debe mejorarse la actual ley de estabilidad para que la determinación de los objetivos que corresponden a las comunidades autónomas sea más realista y para que, en caso de que deban tomarse medidas correctoras o incluso coercitivas, esto tenga un cierto grado automático y no sea discrecional. Finalmente, habrá que devolver a las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados financieros. Esto requerirá en un medio plazo ir cerrando el Fondo de Liquidez Autonómica y otros mecanismos por los que el Estado está financiando las comunidades autónomas. En suma, se necesita un conjunto amplio de reformas que requiere consenso y seguramente un cierto plazo de tiempo.